Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo 6, segunda parte, Jesús y la oración. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por las maravillosas bondades con las cuales nos has cuidado, nos has bendecido, nos has prodigado aquellas cosas importantes para nuestra existencia. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, tú puedas estar en nuestro corazón, puedas darnos entendimiento y sabiduría, que podamos comprender tu palabra y podamos guardarla en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 6 comienza hablándonos de la justicia de un verdadero cristiano, en comparación con la apariencia de los fariseos. La primera ejemplo que usamos fue el de la limosna. El segundo ejemplo que usa Jesús es sobre la oración y va desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Esta es una sección bastante abarcante e importante, por lo tanto vamos a estudiar todos estos versículos por partes para entender lo que Jesús quería enseñarnos. Comencemos con los versículos 5 y 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La primera parte de esta afirmación es la parte negativa, no orar como los hipócritas. Recordemos que el término hipócrita describe a las personas que actúan en un teatro, fingen llorar, fingen piedad. El Señor les dice que en lo que tiene que ver con la oración, que no hayan fingimientos. Habían horas determinadas para la oración en Israel, que eran en la mañana y en la tarde. Las personas podían estar en el hogar, en la cama o en las esquinas de las calles, que eran los lugares para las transacciones comerciales. Si estaban allí, pues debían orar. Solo que estos hipócritas, actores religiosos, que buscan el aplauso de la multitud, buscaban estar en público para la hora de la oración, con el objetivo que la gente escuchara sus oraciones. Elena de White comenta: allí mismo se detenían y recitaban en alta voz sus oraciones formales. Un culto tal, ofrecido simplemente para glorificación del yo, mereció la reprensión más severa de Jesús. Libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 72. Al parecer, muchos de ellos a propósito se las arreglaban para estar en un lugar público para que sus oraciones fueran oídas y recibir así la admiración de los que estaban a su alrededor. Por eso Jesús dice, ellos pues tienen su recompensa. Eran vistas por los hombres y a lo mejor se les daban gestos de aprobación. Pues esa era su recompensa, pero allí quedaba todo, en la vanidad religiosa. Sin embargo, cabe aclarar que Dios no estaba prohibiendo la oración pública. Elena de White continúa explicando lo siguiente en el mismo libro, la misma página. Sin embargo, no desaprobó la oración pública. Él mismo oraba con sus discípulos y en presencia de la multitud, lo que enseña es que la oración acerca de la vida íntima no debía hacerse en público. El Señor invita a que se deje el falso alarde de piedad y se ore con un corazón dispuesto a entrar en relación con Dios.
nos invita a practicar la oración secreta, pues es la oración nosotros solos con Dios. Esa es la parte positiva de la enseñanza. Cuando dice Jesús, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Nunca las oraciones dirigidas en una congregación reemplazarán la experiencia de la devoción y de la oración personal y secreta con Dios. Elena de White explica, en la devoción secreta nuestras oraciones no deben alcanzar sino el oído de Dios que siempre las escucha. Ningún oído curioso debe asumir el peso de tales peticiones. Discurso Maestro de Jesucristo, página 72. Por eso el Señor dice que cerremos la puerta, que estemos a solas con Él, que podamos abrirle nuestro corazón a Dios sin que nadie nos escuche. Hablamos con Dios desde el fondo de nuestro ser. Deberíamos entonces tener un lugar especial donde encontrarnos con el Señor y hablar sinceramente con Él. Elena de White complementa diciendo, en el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver ni oído oír, sino únicamente Dios, podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita, y en la tranquilidad y el silencio del alma, esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana, hablará a nuestro corazón. Discurso Maestro de Jesucristo, página 73. Entonces, por eso el Señor agrega, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo primero es que Dios nunca pasa por alto una oración sincera. Escucha el clamor de sus hijos y sus oraciones son apreciadas. Y cuando tenemos ese privilegio de mantener esa relación con Dios como lo hizo Cristo, pues se verá reflejado en nuestro carácter, en nuestra manera de actuar. Los demás podrán ver las bendiciones que Dios nos otorga. Elena de White en el mismo libro, la página 73, explica, si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible y mirando a Cristo nos asemejaremos a Él. Contemplándolo seremos transformados, nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. Estamos recibiendo una educación divina, la cual se revela en una vida diligente y fervorosa. Así que la oración nos acerca a Dios y los demás podrán ver las evidencias de una vida que es guiada por el Señor. Pero nuevamente el Señor nos lleva a que analicemos cuáles son las razones de nuestra devoción. La pregunta otra vez se expone, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué estamos orando? ¿Para hablar con Dios o para alardear de nuestra vida devocional? Lo que Jesús nos enseña es que la oración debe llegar a ser una experiencia diaria con Dios, un caminar todos los días con el Maestro. Pero Jesús agrega lo siguiente, versículos 7 y 8 de Mateo capítulo 6. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, pues piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí ahora el Señor nos pasa a enseñar la manera en que debemos orar corrigiendo costumbres o tradiciones. Lo primero que dice es, no uséis vanas repeticiones. El griego que se utiliza allí es batalogeo, verbo que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Por el uso que se le daba a la palabra, se ha sugerido que debe traducirse parlotear, hablar sin pensar lo que se dice, balbucear o charlar mucho. Esta observación del Señor corrige un concepto falso de la oración. Los paganos pensaban que sus oraciones tenían en sí méritos para expiar el pecado. Por lo tanto, cuanto más larga fuera la oración, mayor mérito tenía. Si por sus propios esfuerzos podían hacerse santos,
tendrían entonces algo en qué regocijarse y de lo cual hacer alarde. Esta idea de la oración resulta de la creencia en la expiación por el propio mérito en que se basa toda religión falsa. Los fariseos habían adoptado este concepto pagano de la oración, que existe todavía hasta entre los que profesan ser cristianos. La repetición de expresiones prescritas y formales mientras el corazón no siente la necesidad de Dios es comparable con las vanas repeticiones de los gentiles. Ahora, es claro que el Señor no prohíbe las repeticiones, ya que Él mismo los usó. En el Getsemaní se dice que en Mateo 26:44, y dejándolos solos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El asunto que Jesús ataca son las vanas repeticiones, es decir, la repetición de oraciones preestablecidas, pero que no están acompañadas de un sincero arrepentimiento. No buscan contrición, sino en la realización de un rito, de una ceremonia para ser vistos o para cumplir con ciertas costumbres de la religión. Estas tienen como objetivo buscar el favor de Dios, lograr que de las miles de frases repetidas se los escuche o se apiade de ellos. Pero el Señor les dice que no es lo largo de la oración o las frases bien elaboradas con buenos adjetivos y verbos lo que hace aceptable una oración ante Dios. La oración que Dios acepta es la que brota del corazón, la que expresa amor a Dios, la que el Señor aprecia con todo. Elena de White dice, las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Discurso Maestro de Jesucristo, página 75. Otro aspecto que el Señor quiere que consideremos al momento de orar es: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidéis. La oración no es para informarle a Dios, porque Dios todo lo sabe. Tampoco es un medio para convencerlo de que haga lo que de otro modo no querría hacer. La oración nos une con el omnisapiente y condiciona nuestra voluntad para que cooperemos eficazmente con la voluntad divina. Así que cuando le presentamos a Dios nuestras necesidades, no es para informarle ni para convencerlo que nos ama, sino para ser un medio de comunión. Podemos expresarle nuestros dolores y alegrías, y eso fortalece nuestra fe, porque el Señor nos comprende y nos consuela. Elena de White afirma: presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Libro La Oración, página 13. Dios quiere conversar con nosotros y la oración nos pone en audiencia con Dios y aprendemos de su amor, de su bondad. Apreciado amigo y hermano, la oración es para el cristiano como el aire lo es para la vida misma. La oración no es formalismo religioso. La oración no son prácticas rituales. La oración no es conveniencia religiosa. La oración es una experiencia con Dios. Es encontrarnos con el Señor, con el Maestro, con el guía de nuestra vida, hablar con Él como nuestro amigo más íntimo y poder compartir con Él todo lo que nos aconseja y recibir sus consejos, orientaciones y vida.
Dejemos la oración formalista y convirtamos cada oración en una experiencia real con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.